siguiente video queremos hablar sobre el papel del individuo frente al pensamiento contemporáneo. Preguntarnos si estamos conscientes bajo qué corriente de pensamiento estamos regidos en Latinoamérica. Preguntarnos cómo se ve el individuo a sí mismo y cómo percibe la realidad que le rodea. Plantear estas preguntas desde conceptos acerca de la otredad, epistemologías del sur y la problemática de la colonización y descolonización en Latinoamérica. Para entrar en este recorrido del pensamiento ecuatoriano, hemos elaborado unas encuestas a 5 grandes maestros que, para mi parecer, su pensamiento está muy conectado con la realidad. Esperamos que en este transcurso sus ideas se aclaren sobre las cuestiones que está viviendo Latinoamérica. Bienvenidos. ¿Crees que tu pensamiento ha sido influenciado por la colonización? Yo personalmente me siento altamente influenciado por, diría yo, por filosofías como la de Gilles Deleuze, filosofías relativas también a la construcción, Derrida, desde planteamientos en donde rompen, por ejemplo, las estructuras platónicas de entender el mundo, rompen las ideas alrededor de la división sujeto-objeto, alrededor del entendimiento del mundo desde planos solamente trascendentes, sino más bien nos plantean, por ejemplo, entre otras cosas, que más importante para la filosofía y probablemente para el arte también es saber qué hace una obra de arte más que qué es. Sí creo que quedan fuertes rezagos todavía de lo que significa haber construido nuestra identidad precisamente a partir de este sistema colonial. Somos un producto mestizo y eso significa que estamos atravesados por los dos discursos, por la herencia colonial y por nuestra herencia amerindia. Hay una casi perfección en todo lo que tiene que ver con el desarrollo corporal en escena, pero no transmite nada, no comunica, y para mí ese es el objetivo final del actor. Es que ese es el problema. Se quiere que una cosa suplante la otra en vez de sumar. Yo creo en la independencia total del arte. Entonces eso no quiere decir que uno no tenga una posición ante las cosas, ante la política, ante la realidad, ante la vida, pero desde la independencia y desde la libertad del arte. Entonces, más allá del mensaje que podamos dar en la obra, la hechura de la obra transporta un mensaje. ¿Has considerado alguna vez un problema la herencia del pensamiento occidental? No creo que la postura nuestra sea el ver eso como un fardo, como una carga, sino más bien como una oportunidad para enriquecer, como decía hace un rato, nuestro discurso artístico. No existe un propósito de tratar de cambiar, al menos en una gotita chiquita, la mentalidad aunque sea solo de una persona, de los que entienden, de los que acuden al teatro. Y solo se busca el éxito comercial. Parte de ese pensamiento neoliberal se expresa justamente en estructuras de pensamiento patriarcales, en estructuras de pensamiento machistas, en estructuras de pensamiento de un tipo de individualismo desvinculado de un sentimiento de corresponsabilidad social, por ejemplo en el ámbito universitario, y más aún en el ámbito de los artistas, que probablemente desde una visión casi romántica del asunto nos pensamos como superindividualistas, etcétera, etcétera, y tenemos una vocación hacia un pensamiento incluso de ficción, de fantasía, de imaginación. Tal vez tenemos incluso también una cierta inclinación a crear como burbujas, ¿no? A crearnos como unos espacios inocuos, que un poco separados de la realidad del mundo. Pues las estructuras de poder más bien te plantean otra perspectiva, o te plantean soluciones a veces mesiánicas, a veces tecnocráticas, etcétera. Las cosas te plantean de pronto actitudes que te proponen que adoptes actitudes pasivas, pero principalmente en el orden artístico está claro que nosotros tenemos que romper con eso. Aquí, en Cuenca, Tumipamba de los incas, Huapondéric de los cañaris, nació Huayna Cápac, soberano de un territorio que iba desde Colombia hasta Chile, pero nuestra mentalidad colonizada prefiere llamarse Atenas del Ecuador.
Es el hecho de que no representa la identidad de los colonizados, sino representa su identidad propia. O sea, no puede, ha tratado de alguna manera de mutarse, de adaptarse, de establecerse, pero sigue subyacente y sigue ahí. No permite ni a los unos ni a los otros crecer. Entonces el tema radica en la falta de identidad que se está marcando nuevamente acá. ¿Consideras importante que Latinoamérica desarrolle su propio pensamiento? Está empezando a generar una forma de regresar a ver nuestras prácticas creativas que nos permiten generar conocimientos sobre ellas, sobre estas prácticas que además son colonizadas, que son hibrizadas, que son mezcladas y que de alguna manera se han venido construyendo sin reflexión. La gente no estudia por superarse, no estudia porque el conocimiento es una maravilla, porque nos hace más amplios, nos hace más respetuosos, hablemos de tolerancia, más de respeto, nos hace más críticos, nos hace más reflexivos. Un pensamiento progresista actual, por ejemplo, no puede estar desligado o siempre está ligado a la lucha por derechos y, consecuentemente, hoy no puede estar desligado de la lucha por los derechos de la naturaleza, los derechos de la mujer, los derechos de los artistas, justamente los derechos de lo otro, de las minorías. Yo creo que se está construyendo en los espacios de resistencia. Son espacios de resistencia política, por supuesto. Son espacios de resistencia dentro de las estructuras establecidas, son espacios de resistencia también a nivel universitario, dentro de la estructura de las instituciones. También existen espacios de resistencia, como existen espacios de resistencia en uno mismo. Hay formas de colonialismo que están también interiorizados y que son parte ya de nuestra subjetividad, ¿no? Que vivimos con unos ejes transversales de pensamiento colonialista que probablemente, ya desde la perspectiva personal, pueden ser enfrentados justamente desde la búsqueda de multiplicidad, porque a la final esa búsqueda de conexiones múltiples, desde una perspectiva amplia, desde una perspectiva liberadora, tal vez nos permite justamente reconocer qué elementos de coloniaje todavía cargamos con nosotros. El colonialismo ha venido desde siempre. Pero a pesar de eso, creo que hemos retornado a un colonialismo, porque antes, en la década de los 60 y 70, Enrique Buenaventura, juntamente con Sequizano en Colombia y luego en México, quisieron sacar a América Latina de este colonialismo. De hecho, se creó lo que se denomina el nuevo teatro latinoamericano. A partir de eso, lo que se creó el TEC de Cali, la Candelaria de Bogotá, etc. Entonces ahí hubo una explosión de rebeldía, de rebelarse contra normas impuestas, normas estéticas impuestas desde afuera. Ahora vemos que hay una colonización. ¿Qué opciones plantearías para descolonizarnos? Lo que debemos trabajar es en darnos cuenta cómo esos rasgos coloniales, como esos rezagos coloniales quedan en nuestras prácticas, en las formas en las que vemos al cuerpo, en las formas en las que nos relacionamos entre las personas, en la práctica independiente. Estoy convencido que, mira que lo digo yo trabajando en una institución, que es precisamente cuando tú no te debes a un discurso político en particular, a una institución en particular, cuando puedes generar con mayor eficacia y con mayor solvencia y libertad alternativas. La herramienta sería el pensamiento que yo puedo generar con respecto a esas cosas. Como todas esas herencias no han construido a este que soy ahora. Este que soy ahora no es ni lo uno ni lo otro, es la mezcla de todo eso y del tiempo que ha pasado mientras yo he ido construyendo todo eso. Y al acercarme a una práctica más propia, yo estoy dejando de ser colonizado. Pues yo creo que atendiendo a sus raíces, hay una cultura riquísima aquí, ancestral, que creo que no se la considera lo suficientemente para extraer de ella el
paisaje y también la forma, el qué y el cómo. Creo que se atiende más a algo muy abstracto que significa salgo de la universidad y soy creador. ¿Qué significa eso? Resuena esto con este pensamiento. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es más importante? Saber qué es exactamente lo que hacemos, qué género es el que hacemos, si es teatro, es danza, teatro, etc. O saber qué es lo que hace eso que hacemos, qué es lo que provoca, qué es lo que produce. Es decir, la definición del trabajo creativo de la escena en relación con lo que produce en el momento del contacto con el espectador. Yo creo que de lo que se trata es de encontrar las potencialidades de una expresión original, muchas veces de ruptura, incluso con nuestras propias raíces de identidad, ¿por qué no? Yo creo que parte de nuestra conciencia, de nuestra propia identidad, es poder romperla. ¿Piensas que Ecuador está proponiendo una epistemología? ¿Cómo lograríamos que sea una verdadera ecología de saberes? Solamente después de que ha acontecido ese hecho creativo que involucra todo esto, cuerpo, mente, espíritu, teoría, práctica, físico, mental, como lo quieras decir, solamente después de eso yo puedo alejarme, tomar perspectiva, dejar que el tiempo pase, regresar a ver lo que se construyó y entonces entender y sacar conocimiento. Nosotros somos una cultura barroca, que nos afirma Bolívar Echeverría, y es porque somos súper incluyentes. Es decir, nosotros, a diferencia de los europeos o de los norteamericanos, nosotros cuando hay una información de fuera, no nos cerramos. La utilizamos, exactamente, la asumimos, la incorporamos, la transformamos y sacamos otra cosa, porque tampoco es que con eso negamos lo nuestro, sino que enriquecemos. Y sí, yo creo que sí, creo que el ser humano siempre lo está haciendo, y si lo está haciendo son desde los espacios de resistencia. En el ámbito político, para mí, por ejemplo, clarísimo un crecimiento de los ámbitos de resistencia desde los sectores populares, de los sectores indígenas, sectores campesinos, justamente en referencia a un auténtico retorno a un entendimiento de la posición del hombre frente a la naturaleza, que no es la posición desde el dictado capitalista y colonial del hombre como dueño de la naturaleza, como usufructuario de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, ahí se están creando, en el pensamiento de resistencia frente a eso, se están creando formas de epistemologías que incluso podríamos no necesariamente llamarlas como nuevas, sino que son recuperaciones de entendimientos profundos del ser humano. Somos una sociedad con una presencia importantísima de jóvenes, una presencia importantísima de propuestas emergentes. Hay que luchar siempre por la libertad de conexión, de multiplicidad, ¿no es cierto?, para aprender a encontrar los impulsos que nos permitan ir atando las cosas y encontrándolas, mirándolas desde perspectivas amplias, holísticas, juntando y pudiendo comparar de manera crítica las cosas, ¿no? Creo yo que el verdadero artista siempre siente la necesidad de cuestionar, ¿no?, de hacer preguntas. ¿Qué crees que nos impide desarrollar nuestro propio pensamiento? Lo que yo pienso es lo que creo realmente es que es la forma de pensar. Es precisamente cómo el pensamiento colonial está instaurado en nosotros, está instalado en nosotros sin que nosotros siquiera nos percatemos de que ese pensamiento instalado en nosotros se evidencia en nuestras prácticas. La dialéctica es necesaria para que haya una evolución, sin pensar que la perspectiva que cada uno tiene es la única, la verdadera. La verdad se encuentra, de acuerdo como ese momento consigue la cosa. En primer lugar, yo creo que adquirir un compromiso. Compromiso es una palabra que en muchas ocasiones no se le hace más mínimo caso. En mi opinión, la creatividad, por supuesto que creo en ella, pero tiene que estar asentada en unas bases. Y aquí justamente, no solo en Ecuador, pero muy concretamente en Ecuador, pero en general también en América Latina, hay ese desprecio del que hablaba antes a lo nuestro. Yo soy traidor por naturaleza, pero no traiciono ni amistades ni afectos. Traiciono proyectos, cuando dejan de ser tales, cuando quedan en la letra muerta. Pues ahí hay que preguntar quién traiciona a quién.
Es importantísimo acercarse a las sistematizaciones que se han hecho. Por ejemplo, para mí, que soy un director que de pronto se enfrenta a ese material, ahí está la pregunta, ¿cómo hago yo para construir sobre ese material una creación que dé cuenta de mi posición frente a esa matriz colonial que está dentro? Entonces tú puedes, incluso con un material que tiene una sustancia altamente colonial, altamente, incluso que tú desde tu perspectiva política personal incluso la puedes rechazar, puedes en el montaje, en la transformación teatral, convertirla en lo contrario, es decir, deconstruirla y volverla a armar y de pronto, o mostrarla y mostrar sus fracturas y sus debilidades. Yo no creo en las mayorías, creo que las mayorías son imbéciles. Así de políticamente incorrecto lo digo. Y no porque sean imbéciles por naturaleza, sino por pereza. Porque vivimos una sociedad en que el equivocarse es más o menos una culpa, un pecado, una brutalidad, cuando la equivocación es parte necesaria, no solo necesaria, fundamental del aprendizaje. Porque si no me doy cuenta de lo que estoy errado, nunca voy a salir de mis errores. ¿Cómo se ve afectado el arte ante las nuevas corrientes de pensamiento de Latinoamérica? Si no existieran estos estudios, ni siquiera sabríamos que somos colonizados. No entenderíamos qué es lo que está sucediendo. El momento en el que yo, como artista, me permito regresar a ver el proceso y ampliar el campo ecológico de conocimientos y de saberes, entonces estoy encontrando nuevo saber. Si yo reproduzco una práctica sin localizarla en su justedad, no puedo encontrar al otro, porque estoy cerrando la visión. Solamente cuando yo amplío esa visión y me doy cuenta que hay otras prácticas en el mundo que son igual de válidas, entonces estoy reconociendo al otro. Y me estoy reconociendo yo mismo como otro, como un distinto, que no es opuesto, que puede ser complementario, que además el hecho de que haya uno distinto me identifica a mí como el otro. Pues con los elementos que supuestamente coordinan la cultura, tener una apertura hacia los grupos, hacia el individuo también, y al mismo tiempo que ese supuesto diálogo entre los gestores y los grupos atiendan a las verdaderas necesidades de los grupos. Me refiero en este momento a los grupos de teatro, pero en general a todo arte. En Ecuador existen muy buenos literatos, muy buenos plásticos, cineastas, hay alguno muy interesante también. Simplemente sería mirar lo que está bien hecho y tomar ejemplo, es decir, volver al compromiso. Son fundamentales. Siempre y cuando, creo yo, no sean tomadas también como ideologías de sustitución, sino que sean tomadas como posibilidades más bien de cuestionamiento, es decir, de plantear preguntas. O sea, esto de Occidente y Oriente es también una visión colonialista e imperialista. Claro. Yo creo más bien, como decía Marcos Guerrero, se dice que hay Oriente, Occidente y América. Somos el único continente que va de polo a polo, donde puede convivir todo. Yo creo que hay una gran búsqueda, ¿no? Si nosotros vamos a los grupos de teatro de toda América Latina, nosotros vemos que hay multiplicidad de propuestas. Entonces ahí nosotros podemos ver elementos de ritualidad, podemos ver elementos simbólicos de nuestra cultura y están presentes. Después de este análisis, ¿cómo visualizas la sociedad que te rodea? La identidad incluso se construye móvilmente todo el tiempo. Mi identidad como ser humano, como artista, como creador, como investigador, lo que sea,
se va alimentando constantemente y por lo tanto va mutando, va cambiando sobre lo que sea. Y desgraciadamente tenemos un gran complejo de inferioridad que se nos quita solo el momento en que salimos a otro país y nos damos cuenta que no somos tan brutos. Y así como tenemos esto que aprender del resto, el resto del mundo tiene esto que aprender de nosotros también. Bueno, yo la valoro positivamente a pesar de todo lo que te he dicho. Por algo estoy aquí. Yo creo que existe una tendencia en gente joven, en gente como tú, en gente que sí ha hecho caso a esa necesidad de introspección y de exteriorización también. Pero sí falta, el otro día leía una entrevista que le hicieron a Arcacho Gallegos y hablaba de algo que yo estoy de acuerdo en general, hay excepciones, claro que sí. Hay una actitud como muy pasiva en el individuo, para empezar por ahí, y si el individuo no despierta, no se mueve, ninguna autoridad le va a hacer caso. Es decir, es uno el que tiene que ir a buscar, nadie va a venir a decirte este es el futuro artístico, cultural de Ecuador. No, lo tienes que provocar tú también. No creo en el ser humano como producto acabado, creo que somos tránsito y voluntad. Observo una actitud, especialmente en el ecuatoriano, porque es aquí donde vivo, de deslindar responsabilidades para que los de arriba no solucionen la vida. No sé qué filósofo le oí una frase que para mí es clave. Alguien le preguntaba, ¿qué me puede dar a mí el Estado, mi país? Y él respondió, ¿qué le puedes dar tú a tu país? El arte es una necesidad del ser humano, no solamente un bien de consumo. Ahí hay también unos espacios de resistencia, es decir, en contribuir, en obligar a que las estructuras de poder aflojen. Ha nacido en mí un sentimiento que no me gusta, que siempre lo tuve, pero que ahora se volvió presente, que es la desconfianza. No en tal o cual, sino la desconfianza en el ser humano, porque desconfío de mí mismo. Porque en un tiempo yo me creía el peor de todos y después empecé a observarme. Y después de observarme empecé a observar al resto y me di cuenta que el resto no es mejor que yo. Entonces la diferencia es que yo me doy cuenta y hay gente que ni siquiera quiere darse cuenta. El tema es que estamos en un periodo totalmente como de stand-by. No sabemos a dónde vamos. Yo veo que la producción de pensamiento literario y todo está como estancada. Ante la situación actual, ¿qué puedes hacer como individuo para contribuir al mejoramiento de la sociedad y las instituciones? Para empezar a olvidarnos de la imposición de la globalidad, la estandarización de la educación, que es una... yo sí creo que debe universalizarse el conocimiento. Una cosa es la universalización, otra cosa es la globalización. Entonces, creo que no debemos ser abiertos hacia el mundo, pero todo lo que decidamos de afuera tiene de algún modo que adaptarse a nuestras necesidades, a nuestros gustos, a nuestra cultura, a nuestra forma de ser. No podemos estar cambiando nuestra forma de ser. Los mexicanos hablan en mexicano y no hay ningún problema. Los argentinos hablan en argentino y no hay ningún problema. Ahora vienen a imponernos que no arrastremos las R's. He de arrastrar las R's hasta que me muera. En primer lugar, que tanto el Estado como las instituciones y, por supuesto, el individuo se tome en serio su vida. Mirarse hacia uno y alrededor y recuperar las raíces. Comprometerse en la formación tanto del actor como también del director, del escenógrafo, todo lo relacionado con teatro, no acaba nunca, porque nos nutrimos de la vida y el ser humano está aprendiendo continuamente hasta el final de sus días. Uno tiene uno mismo que descolonizarse, que desarmar y deconstruir esos ejes que de pronto han sido instaurados en nuestra forma de ser, en nuestro pensamiento,
en épocas fundamentales como son, por ejemplo, la adolescencia y la juventud, y que de pronto nos dejan unas marcas y que nosotros necesitamos trabajarlas. Personalmente, que el hacer también es pensar, es decir, estoy plenamente convencido de un giro práctico del conocimiento, de un entendimiento de que se produce conocimiento, se crea conocimiento al hacer, en el ejercicio práctico de las cosas, y consecuentemente allí el arte tiene un papel fundamental, ¿no? Si hay un arte que es profundamente humano, es el arte teatral. O sea, el arte del teatro, particularmente el arte de las artes vivas, el arte del hombre expuesto públicamente en la escena, es el arte más esencialmente humano. Y esa sola condición ya hace que el teatro justamente sea un espacio de resistencia. Tenemos una gran oportunidad de encontrar esa originalidad sobre la base de que estamos en una matriz intercultural tan rica, tan amplia. Y la tarea parte, como digo, en primer lugar de una autoconfianza en la posibilidad que tenemos de hacer eso. Parte de una conciencia de formación y de plantear procesos que vayan a romper justo con esas matrices que de pronto el poder nos propone. Volver a encontrar a la naturaleza como nuestra base, como nuestra madre. Pues quien no reconoce a la naturaleza como su madre no sabe dónde está parado. Yo creo que hay que ser muy generosos de espíritu. Eso significa que si yo quiero hacer esta ecología de saber, tengo que entender que tanto la perspectiva o la herramienta que yo considero occidental, como la perspectiva o la herramienta que yo considero no occidental y mestiza, propia, indígena, autóctona, como cualquier otra, son simples herramientas que me permiten visualizar un campo mucho más amplio e intervenir en él. Hacer comunidad, fortalecer la comunidad y ligarse a un espacio de socialidad en que pueda convivir la civilidad de los plurales con el respeto a las comunidades, con sus... empezar a valorar la diferencia como un valor. No olvidarse de esa cosa de querer hacer al resto como nosotros. Cada quien tiene su creencia, su forma de que sea respetable, que sea consecuente. Si la gente fuera consecuente, todo el mundo fuera consecuente con lo que cree y con lo que piensa, yo creo que este mundo estaría mucho mejor. El truco estaba en regresar a los orígenes. Y es eso. ¿Y los orígenes cuáles son? Identidad. Debemos justamente ir guardando un registro de todo eso en primer lugar. No tenemos registros. En Ecuador no hay registros. Este es todo el trabajo que te proponemos. Quizás son diferentes puntos de vista. Con algunos estés de acuerdo y con otros no. La idea es que si algo no quedó claro, tú lo puedas investigar. Al fin y al cabo, tú eres el protagonista de esta historia.